Mis padres rasgaron mi vestido de novia con tijeras de cocina, riendo como hienas mientras las perlas rodaban por el suelo como lágrimas de cristal. En ese instante, juré que su imperio de mentiras se derrumbaría bajo el peso de mi uniforme, forjado en el fuego de su traición. Y aparecí en su funeral familiar, no como la hija pródiga, sino como la capitana con 2 estrellas en los hombros, lista para hundirlos en el abismo que ellos mismos cavaron. Me llamo Elena Vargas, y mi vida en Sevilla era un tapiz tejido con hilos de oro familiar y secretos podridos. Nací en el corazón de Andalucía, en una casa señorial que olía a jazmín y a ambición desmedida. Mis padres, Antonio y Carmen Vargas, eran los reyes del aceite de oliva, su empresa, Vargas Aceites. Dominaba los mercados desde las colinas de Córdoba hasta las mesas de Madrid. Yo era su única hija, la joya que pulirían para un matrimonio que sellara alianzas eternas. Pero el amor, ese traidor caprichoso, tenía otros planes. Todo comenzó en el verano de 2015, cuando tenía 22 años. Sevilla bullía bajo el sol implacable, y yo estudiaba Derecho en la Universidad de Sevilla, soñando con una carrera que me liberara de las cadenas invisibles de mi linaje. Fue entonces cuando conocí a Javier Ruiz. Él era un chico de barrio, hijo de un mecánico y una maestra, con ojos verdes que prometían tormentas y una sonrisa que desarmaba fortalezas. Nos encontramos en una protesta estudiantil contra la corrupción en las grandes empresas, irónico, ¿verdad? Y desde ese día, el mundo se redujo a susurros compartidos en las ramblas del Guadalquivir. Javier no era como los hijos de los socios de mis padres. No vestía trajes a medida ni hablaba de fusiones empresariales. Él olía a gasolina y a libertad, y me hacía sentir viva, no como una pieza en un tablero de ajedrez. Nuestras noches eran robadas, besos furtivos en el alcázar, promesas susurradas bajo las estrellas de Triana. Te sacaré de esa jaula dorada, me decía, y yo le creía. Pero el destino, ese sádico titiritero, ya había escrito el guión. Mis padres lo descubrieron una tarde de otoño, cuando regresé a casa con el aroma de su colonia en la piel. Mi madre, con su olfato de sabueso, me acorraló en la cocina. ¿Quién es él? ¿Elena? ¿Ese perro callejero que te mancha el honor? Su voz era un látigo, afilada por años de control. Mi padre, siempre el calculador, intervino con frialdad. Tenemos un acuerdo con los López. Su hijo, Miguel, es el futuro de Vargas Aceites. No permitiré que una niñata caprichosa lo arruine todo. Miguel López, 25 años, heredero de una cadena de supermercados. Un hombre con la personalidad de un mueble de IKEA funcional, pero sin alma. Intenté resistir. Grité, lloré, amenacé con irme. Pero ellos eran maestros en el arte de la manipulación. Si lo eliges a él, me dijo mi padre, perderás todo. La casa, la universidad, tu nombre. Serás una Vargas desterrada, una vergüenza andante. Mi madre añadió el toque emocional. Piensa en nosotras, en la familia. ¿Quieres ser la que nos hunda? El miedo me paralizó. En Sevilla, el honor familiar pesaba más que el amor propio. Así que cedí. Rompí con Javier en una llamada que duró eternos 30 segundos. No puedo, Javi. Lo siento. Su silencio al otro lado fue un puñal que aún sangra. La boda se planeó como una campaña militar. Invitaciones en papel crema con ribetes dorados. Un vestido de novia importado de Madrid, seda italiana. Encaje de Alençon. Un sueño valorado en 10.000 euros. Mi madre supervisaba cada detalle, transformándome en una muñeca de porcelana. Serás la novia perfecta, repetía, mientras yo me ahogaba en espejos que reflejaban una extraña. Miguel era cortés, pero sus besos sabían a obligación, como un contrato firmado en tinta seca. La víspera de la boda, el 14 de junio de 2016.
Todo se desmoronó. Estaba en mi habitación, probándome el vestido por última vez, cuando oí voces en el pasillo. Mi corazón latió con fuerza, presentía la tormenta. Entraron como verdugos, mi padre con una botella de whisky en la mano, mi madre con tijeras de cocina que brillaban bajo la luz del candelabro. ¿Crees que no lo sabíamos?, rugió él. Ese Ruiz ha estado chantajeándote, amenazando con revelar nuestros pequeños secretos a los López. No era verdad. Javier nunca haría eso. Pero en su paranoia, mis padres habían contratado a un detective privado. Encontraron fotos nuestras, mensajes inocentes que ellos torcieron en traición. Eres una puta desagradecida, escupió mi madre, y con un movimiento salvaje, hundió las tijeras en la falda del vestido. La seda se rasgó como carne viva, perlas saltando al suelo en un caos de blancura profanada. Mi padre se unió, arrancando el corpiño con manos temblorosas de rabia. Esto termina aquí. Mañana te casas, o te echo a la calle como a una perra. Me quedé allí, paralizada, el corazón hecho jirones. No grité, el shock me robó la voz. Solo pude susurrar, os odio. Corrí a la calle, descalza, con el camisón pegado al cuerpo por el sudor del terror. Sevilla dormía, indiferente, mientras yo vagaba por las calles empedradas de Santa Cruz, buscando refugio en la noche. Llamé a Javier, pero su teléfono estaba apagado. Desesperada, tomé un taxi al puerto, donde recordaba que un primo lejano trabajaba en la marina mercante. Necesito huir, le dije. Él, sin preguntas, me dio un boleto para un barco hacia Cádiz esa misma madrugada. En el muelle, bajo la luna plateada del Atlántico, juré venganza. No la clase barata de puñetazos o insultos, no, algo profundo, que les robara el alma. Os veré caer, murmuré al viento salino. Subí al barco como una fugitiva, dejando atrás la ciudad de mis cadenas. Cádiz me recibió con su brisa marina, y allí, en una oficina de reclutamiento naval, firmé mi nuevo destino. Quiero servir a España, mentí al sargento, pero en realidad servía a mi furia. El uniforme naval sería mi armadura, las estrellas en mis hombros, las dagas que hundiría en su corazón. Los primeros meses fueron un infierno autoimpuesto. Entrenamiento en San Fernando, carreras bajo la lluvia torrencial, flexiones hasta que los músculos gritaban, simulacros de combate que me dejaban magullada y exhausta. Pero el dolor físico era bálsamo para el emocional. Cada orden gritada por un instructor era un eco de la voz de mi padre, cada lágrima contenida, un tributo a mi madre. Me convertí en una máquina disciplinada, silenciosa, letal. Javier me escribía cartas que quemaba sin leer, no podía permitirme debilidades. Mis padres declararon que había desaparecido en un arrebato juvenil, los López rompieron el compromiso. Y Vargas Aceites tambaleó por el escándalo. Al año, ascendí a alférez. El mar se volvió mi confidente. Sus olas un espejo de mi ira contenida. En cartas anónimas, seguía sus vidas, mi padre ahogando penas en brandy, mi madre fingiendo sonrisas en galas benéficas. Sabía que el tiempo era mi aliado, la venganza, como el vino, mejora con los años. Pero el destino, caprichoso, me reservaba un giro que ni en mis pesadillas más oscuras imaginé. La Armada Española me moldeó como arcilla en manos de un escultor cruel, pero necesario. En 2017, embarqué en el buque escuela Juan Sebastián Elcano, surcando océanos que borraban las fronteras de mi pasado. El viento atlántico azotaba mi rostro, y por primera vez, me sentía dueña de mi piel. Mis compañeras mujeres de acero forjado en fraguas humildes se convirtieron en mi nueva familia. Rosa, una gaditana con tatuajes de anclas en los brazos, me enseñó a disparar un fusil sin pestañear. El mar no perdona dudas. Elena, me decía,
Y yo asentía, grabando sus palabras en el hueso. Pero la venganza no duerme, acecha en los rincones de la mente. En puertos remotos Lisboa, Casablanca, buscaba noticias de Sevilla. Vargas Aceites se recuperaba, mi padre había negociado con los López un nuevo pacto, casando a mi prima con Miguel. Ironía cruel, el vestido que rasgaron se usó en una boda sustituta, teñido de rosa para ocultar las cicatrices. Mi madre, siempre la reina del teatro, posaba en revistas locals como la matriarca resiliente. Leí un artículo en un cibercafé marroquí, Carmen Vargas, mi hija volverá. Arrepentida. Arrepentida. La palabra me quemó la garganta como bilis. Escribí mi primera carta anónima desde allí. El aceite se pudre si no se vigila. Garabateé en un sobre sin remitente, adjuntando una foto granulosa de un contenedor de aceitunas contaminado, un rumor que planté a través de contactos en el puerto. No era mucho, pero vi el efecto, acciones de la empresa cayeron un 5%. Mi padre culpó a competidores chinos. Sonreí al mar, saboreando el primer sorbo de retribución. De regreso en Cádiz, conocí a mi mentor, el capitán Álvaro Mendoza, un hombre de 50 años con cicatrices de misiones en el estrecho y ojos que veían a través de las máscaras. Él notó mi rabia contenida durante un simulacro. Vargas, ¿qué demonios te persigue? Me preguntó una noche en la cubierta, bajo un cielo estrellado. Dudé. La confianza era un lujo que no me permitía. Pero su mirada, paternal sin ser condescendiente, rompió la presa. Le conté todo, la boda forzada, el vestido destrozado, la huida. Omití la venganza. Por supuesto, eso era mío. Álvaro no juzgó. La familia es el primer campo de batalla, dijo, encendiendo un cigarro. Pero el uniforme te da alas. Úsalas para volar alto, no para picotear carroña. Sus palabras me marcaron. Él me impulsó cursos acelerados en tácticas navales, idiomas inglés, francés, incluso inteligencia cibernética. En 2019, con 26 años, era teniente junior, destacada en operaciones contra el tráfico en el Mediterráneo. Interceptamos un yate libio cargado de armas, mi equipo lo abordó sin bajas. La prensa naval me llamó la sombra de Cádiz. Mi padre lo leyó en un periódico doblado en su escritorio, según me contaron chismes anónimos. Pero el twist llegó como un torpedo silencioso. En una misión en las Baleares, rescatamos a un náufrago de un pesquero maltrecho. Cuando lo subimos a bordo, su rostro me heló la sangre, Javier. Mayor, endurecido por el sol, con una barba que no ocultaba el vacío en sus ojos. ¿Elena?, murmuró, incrédulo. El mundo se inclinó. Él había intentado suicidarse. Me confesó después, tras mi abandono. Pensé que me habías elegido a ellos. La culpa me aplastó como una ola de proa. Pero peor, Javier trabajaba ahora para una ONG en el estrecho, exponiendo corrupción en el sector pesquero y, sin saberlo, en empresas como Vargas Aceites, acusadas de sobornos a capitanes para evadir inspecciones. No le conté mi secreto naval, solo que había cambiado de vida. Pasamos noches hablando en la enfermería del barco, reconstruyendo puentes rotos. Te esperé, admitió. Pero el mar se lleva todo. Cuando desembarqué en Palma de Mallorca, le di mi número naval enmascarado. Si necesitas algo, llámame. Él sonrió, pero sus ojos decían duda. Regresé a mi rutina. Pero Javier era ahora una grieta en mi armadura. ¿Podía la venganza coexistir con el amor recuperado? Mientras, en Sevilla, las grietas en el imperio familiar se ensanchaban. Mi segunda carta anónima fue más audaz, documentos falsos sobre evasión fiscal, enviados a un periodista de El País. El escándalo estalló, redadas en las bodegas de Vargas. Mi padre interrogado en comisaría.
Mi madre llamó a todos sus contactos políticos, curas, pero el daño estaba hecho. Las acciones cayeron un 20%, Miguel López se retiró del nuevo pacto, humillado. Recibí una llamada de un número desconocido, mi prima, sollozando. Elena, ¿dónde estás? Papá dice que eres tú, que nos estás destruyendo. Colgué, el pulso acelerado. El juego se volvía real, las consecuencias. Un río desbocado. Álvaro me advirtió en una cena en Rota. La venganza es un fuego que quema al que lo enciende. Le mentí, solo busco justicia. Pero en mis sueños, veía el vestido rasgado sangrando aceite negro, y me despertaba con el sabor de la bilis. Ascendí a teniente en 2020, con una condecoración por una operación en Libia. 2 estrellas me esperaban, pero primero, debía enfrentar el pasado. Javier me escribió: he encontrado pruebas contra Vargas. Aceite adulterado con químicos tóxicos. ¿Quieres unirte? Dudé. Unirme significaba exponerme, ignorarlo, traicionar de nuevo. El conflicto me devoraba. ¿Venganza solitaria o redención compartida? El destino decidió por mí. Una noche de tormenta en el estrecho. Recibí una alerta: un buque cisterna de Vargas Aceites había chocado contra un arrecife cerca de Tarifa, derramando crudo en aguas protegidas. Mi barco fue despachado para contener el desastre. Mientras navegábamos hacia el caos aceitoso, mi radio crepitó: Capitán Mendoza para Vargas. Tu familia está a bordo. Sobrevivieron, pero heridos. El mundo se volvió negro. Mis padres, en un viaje de negocios para salvar la empresa, ahora flotaban en un bote salvavidas, rodeados de su propio veneno. La venganza me había alcanzado primero. El estrecho de Gibraltar es un cementerio de secretos, donde las corrientes arrastran pecados al fondo del mar. Cuando nuestro buque llegó al lugar del naufragio, el agua era un tapiz negro y viscoso. El aire apestaba a petróleo crudo y desesperación. El cisterna de Vargas Aceites yacía partido como un juguete roto, su casco desgarrado, vomitando oscuridad sobre las olas. Mi equipo se desplegó: barreras antipolución, bomberos navales, helicópteros zumbando como avispas furiosas. Yo dirigía la contención. Voz firme en la radio: mantengan la formación. No dejen que se extienda. Pero mi mente era un torbellino. Mis padres, heridos, rescatados por un patrullero costero. Mi padre con una fractura en la pierna. Mi madre con quemaduras leves y un shock que la había dejado muda. Los vi en el bote salvavidas, envueltos en mantas térmicas, sus rostros cenizos bajo las luces de búsqueda. Antonio Vargas, el titán indomable, ahora parecía un náufrago cualquiera. Carmen, la reina de las galas, con el cabello apelmazado por el fuel. Nuestras miradas se cruzaron a través de la distancia salina. La suya, súplica, terror. La mía, una máscara de profesionalismo que ocultaba el abismo. Teniente Vargas, crepitó la radio de Álvaro, coordina el traslado médico. Personalmente. Obedecí, porque el deber es un grillete más fuerte que la sangre. Subí al bote auxiliar, el mar meciéndome como una cuna maldita. Cuando llegué, mi madre extendió una mano temblorosa. «Elena, ¿eres tú?» Su voz era un hilo, rota por el humo inhalado. Asentí, sin tocarla. Mi padre gruñó desde su camilla: «Hija». Gracias a Dios. Pero en sus ojos, vi el cálculo: ¿podía usarme para salvar su imperio una vez más? Los evacuamos a la enfermería del buque. Mientras los médicos los atendían, me retiré a mi camarote, el estómago revuelto. La venganza había sido un plan meticuloso: filtraciones, rumores, presiones sutiles para que la empresa cortara costes en seguridad marítima. Sabía del viaje un soplo anónimo que yo misma planté. Pero verlos así, frágiles, humanos. El odio se entremezcló con una náusea de culpa.
¿Era esto justicia? ¿O solo sadismo? Javier llamó esa noche. Desde Algeciras. Lo vi en las noticias. ¿Estás bien? Su voz era ancla en la tormenta. Le conté lo esencial, omití mi rol. Pruebas contra Vargas, el derrame fue intencional. Para cobrar seguros. Tu padre lo ordenó. El mundo se detuvo. ¿Qué? Javier detalló documentos de la ONG. Correos hackeados mostrando que Antonio había saboteado el buque para simular un accidente y reclamar millones. Desesperación pura, la empresa al borde de la quiebra por mis ataques previos. Mi padre, el calculador, había cruzado la línea al crimen. La furia renació, purificada. No era solo traición familiar, era felonía contra España, contra el mar que yo juré proteger. Confronté a mi padre en la enfermería, solos por un momento. Papá, ¿por qué? Él tosió, ojos evasivos. Era necesario, Elena. Para salvar lo nuestro. Tú nos empujaste a esto con tus juegos. Negación pura. ¿Mataste el mar por dinero? Rugí, voz baja para no alertar a los guardias. Él sonrió, amargo, hipócrita. Tú nos destruiste primero. Ese vestido. Fue por tu bien. El ciclo vicioso, su justificación alimentaba mi rabia. Álvaro me sacó de allí. No eres juez, Vargas. Deja que la ley actúe. Pero la ley era lenta, y yo tenía estrellas en ascenso. Usé mis contactos, informé anónimamente a la Guardia Civil sobre los documentos de Javier. Redadas en Sevilla, ejecutivos de Vargas arrestados. Mi padre transferido a prisión preventiva en Cádiz. Mi madre, liberada bajo fianza, me buscó. Apareció en la base naval, un fantasma con abrigo de cachemira. Hija, por favor. Él es tu padre. Lágrimas reales. Por primera vez. Dile que se entregue. Respondí. O hundiré lo que queda. La sociedad sevillana bullía de chismes. La hija perdida regresa como verdugo. Murmuraban en los salones de té. Miguel López, ahora casado con mi prima, me envió un email. Tu familia era veneno, Elena. Bien hecho. Sorpresa, él había sido el informante inicial sobre Javier, por celos. Otro traidor en la telaraña. Javier y yo nos reencontramos en una taberna de Tarifa. Cervezas frías y mar de fondo. Te amo aún, confesó. Besos salados. Promesas tentativas. Pero el amor era frágil, mi alma. Un campo minado. En 2021. Ascendí a capitana. 2 estrellas relucientes en mi uniforme. Ganadas en una operación contra piratas somalíes. La ceremonia en Cartagena fue un bálsamo, Álvaro clavando las insignias. Javier en la audiencia. Orgulloso. Mis padres lo vieron en TV. Mi madre me escribió, eres un monstruo con galones. Reí. Amarga. La venganza avanzaba, juicio a mi padre por fraude ambiental y sabotaje. Testigos clave ex empleados sobornados por mí lo clavaron. Condena, 15 años. Vargas Aceites subastada. Mi madre. Arruinada. Vendiendo joyas en mercadillos. Pero el clímax se cernía. Una noche, en mi apartamento en Rota, recibí una visita inesperada, mi madre, con un revólver heredado de mi abuelo. Si lo pierdo todo, tú también, siseo. Ojos enloquecidos por la pérdida. El aire se espesó, el gatillo apretado contra mi sien. Dime por qué, mamá. El vestido. ¿Por qué tanto odio? Ella sollozó porque tú eras libre, y yo nunca lo fui. Tu abuela me vendió igual. Revelación, la historia se repetía. Generaciones de mujeres encadenadas. Bajó el arma, colapsando. La abracé, por primera vez en años, mientras la policía llegaba llamada por Javier, que vigilaba desde fuera. El juicio de mi padre en el Palacio de Justicia de Sevilla fue un circo romano,
con togas en lugar de leones y flechas de cámaras como antorchas. Verano de 2022, el calor andaluz convertía el aula en un horno. Y yo, testigo estrella. Entré con mi uniforme impecable, 2 estrellas brillando como medallas de guerra. La sala bullía, periodistas, ex socios, vecinos ávidos de sangre. Mi madre, en la primera fila, me miró como a una Judas con galones. Antonio Vargas, esposado en el banquillo, encorvado pero desafiante, susurró al verme, traicionera. Testifiqué con precisión quirúrgica detalles del sabotaje, correos interceptados, mi rol en la investigación naval. El capitán Vargas actuó por codicia, poniendo en riesgo vidas y ecosistemas. Declaré, voz eco de mis juramentos. El fiscal, un sevillano astuto llamado Ruiz, primo lejano de Javier, coincidencia cruel, presentó las pruebas que yo había curado. Mi padre contraatacó en el estrado, ella nos destruyó primero, huyó como cobarde. ¿Saboteó mi empresa por rencor infantil? El juez lo calló. ¿Pero el veneno caló? Murmullos en la sala, la hija naval, venganza familiar, fuera. La prensa me acechaba, capitana Vargas. ¿Es esto justicia o ajuste de cuentas? Sonreí para las cámaras, es deber. Pero dentro, el conflicto rugía. Javier, a mi lado en el hotel esa noche, me abrazó, estás liberándote. Hicimos el amor con urgencia, como si el mañana fuera un lujo. Pero el sueño me traicionó, pesadillas del vestido rasgado envolviéndome como sudario. Mis padres riendo desde tumbas aceitosas. Desperté sudando, preguntándome si la victoria sabía tan amarga. El veredicto cayó como un ancla, culpable en todos los cargos. 15 años en la prisión de Algeciras. Más multas que lo dejarían en la ruina eterna. Mi madre colapsó en la sala. Un lamento que heló el aire. La visité en su casa vacía, muebles subastados, paredes desnudas. Has ganado, Elena, dijo, sirviéndome un té tibio. ¿Pero a qué precio? Hablamos por primera vez como adultas, su juventud vendida a mi padre por una dote. Su resentimiento proyectado en mí. Quería protegerte de eso. Lágrimas compartidas. Frágiles puentes. Protección no es cárcel, respondí. La dejé con un cheque anónimo suficiente para un piso modesto. Mi último acto de piedad. La sociedad, esa bestia hipócrita, giró. En Sevilla. Me convertí en antihéroe, algunos me llamaban la vengadora del Guadalquivir, otros la destructora de linajes. Miguel López me invitó a una gala benéfica por los mares limpios. Irónico. Allí, bailamos un vals forzado, admiro tu coraje, Elena. Pero tu familia. Éramos peones todos. Confesó, había amado a mi prima por lástima, no pasión. Otro hilo suelto en la telaraña. Javier y yo navegamos hacia un futuro incierto. En 2023, me embarqué en una misión prolongada al Caribe, él uniéndose como observador de la ONG. Islas de arena blanca, aguas turquesas, paradoja con mi alma turbia. Pero el twist mayor acechaba en Cartagena, durante mi revisión anual. Álvaro me llamó a su oficina, Vargas. Hay algo que debes saber. Extendió un expediente clasificado, mi partida de nacimiento. No era hija de Antonio y Carmen. Mi verdadero padre, un oficial naval, muerto en una misión en 1993. Mi madre, embarazada, se casó con Antonio por necesidad. El detective que contrataron en 2016 lo descubrió. Por eso el pánico, temían que lo usaras en el divorcio con los López. El mundo se fracturó. Toda mi vida. Una mentira construida sobre aceite y ambición. La traición no era solo el vestido, era mi identidad robada. Llamé a mi madre. Voz temblorosa, ¿por qué no me dijiste? Sollozos al otro lado, te amaba demasiado. Antonio. Él lo aceptó, pero siempre lo resentí. El odio se transmutó en una rabia cósmica.
Mi padre biológico, Capitán Ignacio Morales. Héroe de la Armada. Condecorado póstumamente. Visité su tumba en el Cementerio Naval de San Fernando. Uniformes idénticos en espíritu. Llegué tarde. Papá, susurré, dejando una estrella de mi galón. La venganza mutó. No más cartas anónimas, ahora. Justicia pública. Publiqué un ensayo en una revista naval, Legados falsos, la corrupción familiar y el deber patrio. Vendió Miles, catapultándome a conferencias en Madrid. Mi madre se redimió a su modo, testificó contra Antonio en apelación, revelando más fraudes. Condena extendida a 20 años. Javier propuso matrimonio en una playa de Cádiz. Construyamos algo real. Acepté, pero el anillo pesaba como cadenas pasadas. Sin embargo, las consecuencias en cadena no cesaban. En 2024, un escándalo estalló. Miguel López, implicado en los sobornos de Vargas, arrestado. Su esposa, mi prima, me confrontó en un café de Triana. Tú lo provocaste todo. Nuestra vida destruida por tu orgullo. Pelea verbal. Lágrimas. Un bofetón que dolió a ambas. Era veneno. Prima. Mejor muerta que infectada. Ella se fue, pero el eco resonó. ¿Había creado más víctimas? El clímax se gestó en alta mar. Una operación conjunta con la Interpol, desmantelar una red de tráfico de aceite adulterado, liderada por ex ejecutivos de Vargas. Mi buque al frente, yo en el puente. Pero el informante clave, mi padre, desde prisión, ofreciendo nombres por reducción de pena. Te ayudo, hija, escribió. Rabia y cálculo, acepté, pero filtré su traición a la prensa. Titulares: el magnate caído delata a sus lobos. El Océano Índico es un vasto tablero de ajedrez donde las olas mueven peones invisibles. Y en octubre de 2024, mi buque, el Almirante Fernández, lideraba una flota multinacional contra la red de contrabando. 2 estrellas en mis hombros, pero el peso era el de un Atlas. Javier, a bordo como consultor ambiental, me observaba con orgullo mezclado con preocupación. No dejes que te consuma, murmuraba en las noches de guardia compartida. Pero el consumo era total. Cada informe sobre la red era un clavo en el ataúd de mi pasado. La operación Aceite Negro era mi obra maestra. Inteligencia recopilada durante años, rutas desde Túnez a España, barcos fantasmas cargados de aceite tóxico disfrazado de oliva virgen. Ex ejecutivos de Vargas al mando, leales a mi padre incluso en la ruina. Él, desde su celda en Algeciras, había delatado nombres, un trato por libertad condicional. Yo lo usé, convoqué una reunión virtual con los cabecillas, haciéndose pasar por emisario de Antonio. El jefe ofrece inmunidad. Mintió mi IA simulada. Cayeron en la trampa como ratas. El asalto fue caos orquestado, helicópteros descendiendo sobre un Deogumaní, equipos de abordaje escalando cuerdas bajo fuego esporádico. Yo dirigía desde el puente. Voz calmada, fuego de contención. Sector Bravo. Balas silbaban. Pero mi mente estaba en Sevilla. En el vestido rasgado. Capturamos al líder, Raúl, antiguo contable de Vargas, con una carpeta de transferencias bancarias que lo ligaban directo a mi padre. Vargas nos vendió. Gritó al ser esposado. Sonreí, sí, lo hizo. ¿Por mí? De regreso en Puerto Malasio, la noticia explotó globalmente. Titulares en El Mundo: capitana española desmantela mafia del aceite, la hija del magnate caído. Mi madre me llamó, desde su exilio en un pueblo de Extremadura. Estoy orgullosa, Elena. Y lo siento. Hablamos horas, perdona medias, heridas cosidas con hilo flojo. Javier y yo celebramos con vino local. Planes de boda en la playa. 2 estrellas y un anillo. Bromeó. Parecía redención. Pero el twist final irrumpió como un maremoto. En diciembre de 2024, durante mi permiso en Sevilla,
Recibí una citación, investigación interna en la Armada. Acusaciones de conflicto de intereses en la operación. ¿Quién? Miguel López. Liberado bajo fianza. Había contratado detectives para desenterrar mi pasado. Pruebas falsificadas, alegatos de que yo había orquestado el naufragio de 2020 para ascender. Testigos comprados, marineros resentidos juraban verme sabotear el cisterna. El escándalo me golpeó. Suspensión temporal. Titulares sensacionalistas, heroína o villana. La capitana vengativa. El pánico me invadió. Javier me defendió, es calumnia. Lucha. Pero el daño era viral, redes sociales me linchaban. Feministas divididas, empoderada besas. Manipuladora. Mi madre, en un arrebato de lealtad, confesó todo en una entrevista, el vestido. La mentira del padre. Mi huida. Elena es inocente. Nosotros la creamos. Boom mediático. Álvaro, mi mentor, testificó en la audiencia. Vargas es la mejor oficial que he visto. Estas acusaciones son basura. El clímax personal. Confronté a Miguel en su mansión en Nervión, bajo lluvia torrencial. Él, con whisky en mano, rió, quería tu lugar. Elena. Tu padre me prometió la empresa, tú lo arruinaste. Revelación. Él había sido el amante de mi madre durante años. Un affair que explicaba su pánico por el vestido, temor a que Javier lo expusiera. Incesto emocional. Grité. Llamé a la policía, arresto inminente por extorsión y fraude. Miguel colapsó, perdóname. No lo hice. La investigación se cerró en mi favor. Pruebas de Miguel desacreditadas. Mi expediente limpio. Ascenso confirmado, ahora. Comandante con 3 estrellas en el horizonte. Pero las consecuencias, mi madre, hospitalizada por estrés, me legó una carta antes de morir en enero de 2025. Vive libre, hija. El vestido era mío, no tuyo. Murió en paz, perdonada. Mi padre, en prisión, me escribió, eres mi estrella caída. Orgulloso, a mi pesar. Quemé la carta, pero guardé las cenizas. Javier y yo nos casamos en una ceremonia naval en Cádiz, junio de 2025. Uniforme blanco, anillo de plata marina. De la traición al triunfo, brindamos. Pero en la recepción, un último eco, mi prima, reconciliada, susurró, gracias por romper las cadenas. La venganza había liberado a más que a mí. El sol de diciembre de 2025 ilumina el Guadalquivir como un río de oro líquido. Irónico contrapunto a los pecados aceitosos de antaño. Estoy de pie en el puente de un yate privado, regalo de Javier por nuestro aniversario, surcando las aguas que una vez me ahogaron. 3 estrellas ahora adornan mi uniforme de gala, resultado de una promoción merecida tras la operación en el Índico. La Armada me ha convertido en símbolo, la guardiana del estrecho. Charlas en academias. Libros en gestación. Pero el verdadero trofeo es la paz. Esa frágil mariposa que revolotea en mi pecho. Sevilla ha cambiado. O quizás yo. La ciudad de mis cadenas ahora es lienzo de recuerdos cicatrizados. Paseo por Santa Cruz, donde vagué descalza aquella noche fatídica. Y toco las paredes empedradas como a un amante antiguo. Vargas Aceites es historia, comprada por una cooperativa ética. Sus olivares ahora sostienen comunidades, no imperios. Mi padre cumple sentencia en una celda con vista al mar, escribiéndome cartas semanales, reflexiones tardías sobre ambición y pérdida. Leo algunas, quemo otras. El tiempo juzga mejor que yo. Respondo a veces. Javier y yo construimos una vida en Rota, una casa con vistas al Atlántico. Planes de adopción, dar a un niño lo que yo no tuve. Raíces sin raíces falsas. Él dirige la ONG expandida. Yo divido tiempo entre misiones y conferencias. Nuestras discusiones son sobre rutas de patrulla, no sobre traiciones, nuestros besos, promesas cumplidas. Eres mi estrella guía.
me dice. Y yo río, recordando las dos en mis hombros que hundieron un linaje. Pero la venganza deja ecos, ondas en el agua que viajan lejos. Mi prima, ahora soltera tras divorciarse de Miguel condenado a 10 años, administra un viñedo familiar redimido. Nos vemos mensualmente, vinos compartidos, historias de resiliencia. Fuiste el catalizador, admite. Sin tu furia, seguiríamos ciegas. Miguel, desde prisión, intenta demandas vanas, las despacho con un bufete naval. Justicia poética. En una gala en Madrid, diciembre Queens, 2025, recibo el premio Mujer del Año de la Armada. Discurso breve, la traición forja, no rompe. Honren sus uniformes, no sus apellidos. Aplausos. Flechis. Álvaro. Retirado pero presente. Me guiña, lo lograste. Niña. Javier. En la primera fila. Ojos brillantes. Bajo el escenario. Un sobre anónimo, foto del vestido restaurado, cosido por mi madre en sus últimos días. Con nota para tu hija. Libre. Lloro en privado. Catarsis final. La venganza fue un viaje de la rabia ciega a la justicia templada, de la pérdida al legado. Mis padres me destrozaron un vestido, pero yo tejí una armadura de estrellas. Aparecí no para hundirlos, sino para elevarme y, en el proceso, liberarlos de su propio veneno. El mar susurra secretos eternos, yo elijo escucharlos de esperanza. Y así, bajo el cielo andaluz, navego hacia horizontes nuevos. No más hilos rotos, solo velas hinchadas por vientos justos. Porque en el drama de la vida, la verdadera revancha es vivir intensa, auténtica, inquebrantable.